Los mensajes que nos van a preparar para recibir a Cristo cuando venga la nube de los cielos. La único mensaje que nos preparan a nosotros es el mensaje de los tres ángeles. No hay más mensajes. El que se quiera preparar con otro mensaje puede intentarlo, pero va a fracasar. Porque los únicos mensajes que Dios ha dispuesto para preparar a su pueblo para la segunda venida de Cristo es el mensaje de los tres ángeles. Y hoy en día hay mucha gente que profesa creer en el mensaje de los tres ángeles. Pero cuando uno va y les pregunta y profundiza para ver si en verdad los creen, uno se da cuenta que no creen en el mensaje de los tres ángeles. Entonces, en esta secuencia que nosotros ya hemos iniciado desde hace un tiempo, aquellos con los cuales no lo he podido estudiar, también haremos la misma secuencia para que ustedes todos vayan con un enfoque. Aquí el enfoque es prepararnos para que Cristo venga. Ese es nuestro enfoque. No tenemos tiempo que perder. Las señales se están dando alrededor nuestro, pero Cristo está esperando una señal. Nosotros vemos las señales de la venida de Cristo, pero Cristo espera la señal que nosotros le tenemos que dar a Él. Y la señal está en Apocalipsis 14, cuando dice, mete tu ojo y ciega porque la miel de la tierra está madura. Hasta que la miel no esté madura, Cristo no va a venir. ¿Qué significa la miel madura? Bueno, que los creyentes han aceptado el mensaje de los tres ángeles, lo están viviendo y lo están predicando con el poder del Espíritu de Dios, y así han amonestado al mundo, y ya el mundo, al rechazar o aquellos que rechacen o reciban el mensaje, quedará definido su destino para siempre. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que trabajar, y ese es nuestro norte. No tenemos otro norte. Ha pasado muchos años desde que comenzó el juicio investigador, 160 años aproximadamente, 166 años. Y la hermana White dice que es nuestro privilegio adelantar la venida de Cristo. Ahí está nuestro trabajo. Israel ha durado dando vueltas en el desierto muchos años. El antiguo Israel duró nada más 40 años. Nosotros tenemos dando vueltas 160 años en el desierto. Y yo creo que es hora de que el pueblo entre en Canaán, y el Señor ha dado las condiciones, se ha dado un despertar de buscar nuevamente la verdad que Dios le dio a los pioneros adventistas, y no solamente en este país, a nivel mundial. Entonces, es el propósito nuestro trabajar en este sentido. Bien, el tema que vamos a ver en una parte de esta mañana se titula el juicio investigador. Entonces, ahorita precisamente, nosotros el sábado pasado demostramos cómo está vinculado la purificación del santuario, el juicio investigador, la consumación del misterio de Dios y el fin de la 2300 tarde y mañana, y el acto de borrar los pecados. Todo eso es un mismo acontecimiento. La consumación del misterio de Dios, la purificación del santuario, el borramiento de los pecados, el fin de la 2300 tarde y mañana. Desde que las 2300 tarde y mañana terminaron, desde ahí comenzó la purificación del santuario, y la purificación del santuario de Daniel 8:14 es el mismo punto relacionado con el juicio investigador. Así que en Israel decía el Señor que quien no se presentase delante del santuario y afligiera su alma, tendría que ser cortado del pueblo. Y esa es la misma condición en la que estamos nosotros hoy en día. Cristo está haciendo una obra en el santuario celestial, y nosotros tenemos que afligir nuestras almas y buscar nuestro corazón, escudriñarlo, pedirle al Señor que nos revele nuestros pecados para que los podamos confesar, y que en el registro del santuario en el cielo no quede un solo pecado sin confesar, porque si no, eso será nuestra ruina. Entonces, aquí vamos a probar todos estos puntos y vamos a demostrar cómo se hace el juicio, punto por punto. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué hace Cristo? ¿Cuáles son los registros que hay? ¿Quiénes son los que están presentes en el juicio? ¿Quién preside el juicio? Todo eso lo vamos a tomar en consideración. Son bastantes textos bíblicos, así que los que no tienen bolígrafo, búsquenlo, aprovechen el momento, para que cuando arranquemos el tema no se estén parando. Por favor, mantengan la reverencia. No me haga a mí, y al Señor no le agrada que haya irreverencia en el culto. Así que mantengámonos atentos para que podamos entonces hacer todas las cosas correspondientes. Pásame ahí lléveselo para allá y le reparta a todo el que no tenga. Y después se lo vuelven ahí en el cortecito. Bien, vamos entonces a pasar a la primera lámina. Bien, el juicio. El juicio.
Según Levítico 16, 29 y 30, el santuario era purificado de los pecados confesados del pueblo en el día de la expiación. Vayan buscando. Levítico 16, 29 y 30. ¿De qué era purificado el santuario? Ajá, pero ¿de qué tipo de pecado? Búsquenlo en la Biblia. Levítico 16, 29 y 30. Exactamente. Vamos a ver lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Búsquenlo y el que lo tenga levanta la mano y lo lee. Ajá, la hermana Mirna. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que peregrina entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios Ajá, hasta el 30. de todos vuestros pecados delante de Jehová. Exacto. Ese día era que había una reconciliación definitiva y seréis limpios de todos vuestros pecados. Nosotros hemos estudiado que a la gente la engañan cuando le dicen, no, sí, ya tus pecados están perdonados y eso están borrados. Pues resulta que la Biblia dice, y el santuario terrenal demuestra, que aun cuando los pecados han sido perdonados, todavía faltaba un acto por realizar. Y era la purificación del santuario y el borramiento de los pecados del santuario terrenal. Entonces, en el santuario terrenal se efectuaba una purificación. Ahora, el santuario terrenal dice la Biblia que era una sombra o figura del santuario celestial. Y así como el terrenal tenía que ser purificado, así también el celestial tiene que ser purificado. Ahora, ¿puede haber algo contaminado en el cielo? Sí, claro. Porque si dice hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario será purificado, ¿de qué santuario está hablando? El santuario que está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está contaminando el santuario en el cielo? Los pecados de los creyentes arrepentidos, pero que todavía están registrados allí en los libros del santuario. Entonces, Cristo está haciendo una obra. Cristo, por medio de su expiación que está haciendo, ofreciendo su sangre en beneficio de nosotros, Cristo está borrando de los registros del santuario todos los pecados que han sido confesados y perdonados. Esos son los que está borrando, comenzando desde los primeros muertos y pronto llegará el juicio por los vivos. Entonces, Cristo está haciendo esa obra. Y cuando Él termine, ya el destino de cada persona quedará sellado para la eternidad, bien sea para perdición o para salvación. Entonces, si a la gente le enseñan que sentirse de que él ya está salvo, una vez que aceptó a Cristo, entonces él no tiene por qué alcanzar perfección, no tiene por qué guardar los mandamientos, si ya está salvo, está salvo. Pues resulta que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Y las promesas de Apocalipsis son para los que venzan, no para el que tenga el pecado, no para el que esté transgrediendo la ley. Y entonces el Señor nos dice ahí, en Hebreos 9:23, que el santuario celestial, que las cosas celestiales necesitan ser purificadas. El que lo tenga, levanta la mano y entonces así. Hebreos 9:23. Nos dice que las cosas celestiales necesitan, Elías. Fuerte. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que él. Exacto. Ese texto nos indica que así como purificaban las cosas terrenales, el santuario terrenal, también las cosas celestiales necesitan ser purificadas. ¿Sí lo ven, no? Necesito que lo vean en la Biblia. Ahí dice que las cosas celestiales necesitan ser purificadas. Solamente es purificado algo que está como contaminado. Entonces ahí dice que las cosas celestiales tienen que ser purificadas. Entonces lo que está contaminado es el santuario celestial. Ahora, según Jeremías 2:22, cada pecado está reescrito en el cielo. Jeremías 2:22. Cada pecado está escrito en el cielo. Al que le falte Biblia, le podemos prestar una que está aquí y otra más. ¿Quién le falta Biblia? Cada pecado está escrito en el cielo según Jeremías 2:22. ¿Qué dice?
¿Qué dice Jeremías 2:22? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice Dios el Señor. Exacto. ¿Dónde está la mancha del pecado? ¿Delante de quién? Del Señor. Delante de Dios. ¿Y cómo es eso que puede estar delante de Dios? Precisamente porque hay un registro. Entonces Dios le dice, mira, aunque usted te laves con lejía y aunque hagas lo que tú hagas, tu pecado está delante de mí. O sea, a Dios nadie lo engaña. Los pecados se pueden cometer en oculto, a oscuras, escondido, a ojo de la esposa, a ojo del hijo, a ojo del hermano, de la iglesia, escondido a ojo de cualquiera de ellos. Escondido para los ojos humanos, pero para el ojo divino no hay escondite. Dios puede ver hasta abajo de la tierra, así a donde se meta, así se meta en un búnker y haga pecado ahí, haga lo que sea, ahí Dios sabe que está haciendo pecado, porque Dios tiene unos ángeles y Dios tiene un registro y los ángeles llevan estricta cuenta de todos los pecados que nosotros cometemos. Así que delante de Dios tenemos que dar cuenta por eso. Entonces, aunque se lave con lejía una persona y aunque diga que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie y ayudo al prójimo de vez cuando puedo, eso no indica que por eso va a ser justificado. El único que lo puede justificar a él es Dios, vistiéndolo con la justicia de su Hijo. Ahora, Hechos 3, 19 al 21, dice que todos los pecados de los justos serán borrados. Cada caso será decidido antes de que los pecados sean borrados. Esta será la purificación del santuario celestial. Según lo que dice Pedro ahí en Hechos 3, 19 al 21, léelo, Elías. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Hasta el 21 lo leí. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Pedro que tiene que tener la actitud del pueblo? Arrepentido y convertido para que suceda ¿qué? Sean borrados los pecados. O sea, Dios quiere que su pueblo en este último tiempo experimente una obra de verdadero arrepentimiento y de conversión al Señor. Y para los que ya han escuchado el tema del verdadero arrepentimiento y la restitución de los agravios, en eso consiste esa preparación. El que verdaderamente está arrepentido confesará su pecado a Dios, confesará su pecado a su prójimo si pecó contra su prójimo, y confesará su pecado bien sea público a todos aquellos a quien haya agraviado, y restituirá los agravios que ha causado. Eso quiere decir que si yo calumnié a alguien, tengo que ir a las personas con las cuales yo hablé mal de esa persona y decirle que yo hice mal. Eso quiere decir que si yo robé, tengo que devolver lo que yo me robé. Hasta dice la Biblia que añadiéndole un interés por el tiempo que esa prenda robada estuvo en mi mano. Y si yo de repente dañé a alguien, afecté a alguien, bueno, tengo que hacer mi restitución. Y bueno, para los que no tengan el material, después pueden hablar conmigo y así yo les puedo entregar material en una ocasión posterior. Bien, entonces Pedro nos dice que todos los pecados serán borrados, pero son borrados los pecados de aquellos que se arrepientan y se conviertan. No van a ser borrados los pecados de aquellos que no tengan arrepentido y que no hayan entregado su vida a Cristo, porque ellos son los que tienen acceso a ese juicio que se está haciendo en el cielo. Aquel que no confiese su pecado y no se arrepienta, vendrá a otro tipo de juicio, y ya después lo vamos a ver. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, antes de Cristo venir, una línea es trazada entre los justos y los malos. Eso quiere decir que cuando ya Cristo viene, ya se sabe quién es justo y quién es injusto. O sea, Jesús deja de interceder en el santuario en el cielo y dice, el que sea justo siga siendo justo, el que sea inmundo siga siendo inmundo, y el que sea santo siga santificándose todavía. Así que cuando Cristo salga del santuario en el cielo, esto se acabó. El que tenía oportunidad y la expresión, bueno, habrá sellado su destino para siempre. ¿Qué es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17? ¿Alguien que lo lee? Porque el mismo Señor
con aclamación con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes y a recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Exacto. Para que esa resurrección de los muertos en Cristo se pueda llevar a cabo, tienen que ser personas, ya se ha llevado un juicio, porque el juicio determina quién va a ser digno de resucitar en la primera resurrección, o quién va a sufrir la condenación de la segunda resurrección. Entonces, para eso se hace el juicio, para determinar y trazar una línea de división entre los justos y los injustos, entre los que verdaderamente se consagraron plenamente a Cristo y tuvieron vestido de su justicia, alcanzaron la perfección del carácter, y en contra de aquellos que profesaron ser cristianos pero no se consagraron, o aquellos que rechazaron las invitaciones que Cristo les hizo. Cambia la otra. Bien, en Daniel 7, 9 al 11, a Daniel le fue mostrado cómo los poderes terrenales llevaban adelante su obra, mientras el juicio estaba en sesión en el cielo. Lean Daniel 7, 9 al 11. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como el lana lino. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz, de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Exacto. Entonces a Daniel le muestra que ahí se está instalando el juicio en el cielo. Vean lo que está viendo Daniel. Se están poniendo tronos o sillas, como en algunas versiones dicen. ¿Y quién se está sentando en uno de esos tronos? El anciano de día. El anciano de día, ¿verdad? Y entonces en ese mismo instante también Daniel ve que hay un poder terrenal que está levantando su palabra contra el Altísimo, el cual es el cuerno pequeño, que es el papado, y entonces está hablando palabras contra el Altísimo, haciendo todo eso, pero llega un momento en que Dios va a intervenir y la bestia va a ser muerta, ¿no? Sí. Y va a ser entregado su cuerpo para ser quemado. Finalmente ese poder va a ser destruido. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús venga por segunda vez, Él destruirá ese sistema, a esa bestia, a ese sistema papal, con el espíritu de su boca. Entonces finalmente será destruido. Ahí vemos nosotros en Daniel 7, 9 al 11 que el juicio celestial se está llevando a cabo. Vemos nosotros que el anciano de día se está sentando. ¿Cómo le llaman al anciano de día? ¿Cómo le dice? ¿Qué es lo que dice Daniel? ¿Quién se sentó? Anciano de gran edad. No, pero él ve el anciano de día, pero él le da otro término además de eso. ¿El qué? El juez se sentó. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo él? Y los libros se abrieron. Y los libros se están abriendo. Entonces, si se está sentando un juez, es porque hay un tribunal. Y si se están abriendo unos libros, es porque van a hacer una investigación de lo que haya un registro allí. Entonces vemos nosotros que se está instalando un tribunal en el cielo. Es en el cielo, no en la tierra. Porque lo que Daniel ve es que hay millares, millones de seres allí presentes en ese juicio. Y el que se está sentando ahí es nada más y nada menos que Dios, el creador del universo, para hacer un juicio. En Apocalipsis 11, 18 al 19, Juan vio las naciones encolerizadas durante el juicio. Mientras se está llevando a cabo el juicio en el cielo, la ira de las naciones va aumentando. ¿Qué significa eso? Que los rumores de guerra, las guerras y todo eso va a ir en aumento. El tratar de deponer los gobernantes, por lo menos con lo que está sucediendo ahorita en Europa, con toda la crisis financiera. Ciertamente yo escuché en estos días
que primero viene la crisis económica, pero después vendrá el estallido social. Y la persona que lo dijo, tal vez no sabe ni papa de la profecía, como la forma como lo dijo, ¿no? Pero él dijo esas palabras y son muy ciertas, y eso me hizo pensar, precisamente hay una profecía, y lo que está registrado en Apocalipsis dice que la ira de las naciones se van a irar, y va a haber precisamente movimientos de tipo social, y especialmente en Europa van a haber muchos conflictos a nivel político, por todos los acontecimientos de orden económico que se están dando. Y eso va a contribuir a preparar el camino para los acontecimientos finales. En Apocalipsis 11, 18 y 19. Leo. Y se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que les des galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Exacto. Ahí dice Juan que él vio que cómo estaban las naciones. Las naciones se están airando. Pero en ese momento en que las naciones están airadas, ¿qué dice él? Que ha llegado el tiempo de ¿qué? ¿De jugar a qué? A los muertos. Y también de dar el galardón a los siervos, a tus siervos. Exactamente. Entonces Juan ve que mientras Dios está haciendo el juicio, las naciones están airadas. Y precisamente finalmente el diablo va a confabular a todas las naciones como en una lucha desesperada por borrar de la paz del planeta al pueblo de Dios. Entonces Juan dice también que se ve el arca que está en el cielo. En el templo del cielo se abrió y se vio el arca del pacto. ¿Cuándo se veía el arca del pacto en el santuario terrenal? ¿Quién la veía? El sumo sacerdote. Entonces, ese compartimiento, ¿cuántas veces se abría al año? Una sola vez. ¿Y esa arca qué contenía? Las tablas del pacto, el maná y la vara de Aarón. Exacto, en ese compartimiento, en esa parte del lugar santísimo estaban esos elementos. El arca, que tenía la tabla de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Entonces, así mismo como en el santuario terrenal había un arca, así en el santuario que está en el cielo hay un arca. Y ahí están las tablas de los mandamientos originales. Dios le dio una copia a Moisés, claro, escrita con su propio dedo, pero fue una copia de los originales que él tiene allí. Eso quiere decir que él va a utilizar esa ley en el juicio, porque dice la Biblia que justicia y juicio es el asiento de su trono. Eso quiere decir, Dios tiene su trono por encima donde está el arca. Y el arca lo único que le da sentido al arca son las tablas de los 10 mandamientos. Porque si esos mandamientos no estuvieran allí, entonces esa arca sería una caja cualquiera. Pero lo que le da la validez es los mandamientos de Dios. Ahora, en Hechos 24 a 25 dice que el juicio estaba en el futuro, en los días de Pablo. Por lo tanto, este debía tomar lugar entre los días de Pablo y la segunda venida de Cristo. Pablo dice que el juicio estaba para el futuro, pero que ese juicio tiene que ocurrir justamente después de los días de los apóstoles y antes de que Cristo venga. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuándo comenzó el juicio? Yo lo acabo de mencionar. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. La purificación del santuario y el juicio investigador son una misma cosa. Ajá, ¿quién lo tiene? Hechos 24:25. Dice así. Ajá, ya va. Lo tenían allá atrás Marianela y después usted puede buscar otro y lo lee. Marianela. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Exacto. ¿Cómo le dice ahí? ¿El juicio qué? Venidero. Así que el juicio no se llevó a cabo en los días de Pablo. Era para el futuro. Pero ya para nosotros ya está en el pasado, que ya eso comenzó. Y está en el presente. Porque estamos viviendo bajo el juicio que se está llevando a cabo en el cielo.
en Hechos 17:31, el juicio es designado. Ya hay un momento, había un momento en el cual el juicio iba a comenzar. Ahora, la resurrección de Cristo es una garantía de que va a haber juicio. La resurrección de Cristo es una garantía de que va a haber juicio. Lean ese texto y se darán cuenta. Hechos 17:31. Dice, por cuanto ha establecido un Ajá. día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Exacto. Dios, al levantar a Cristo entre los muertos, ha designado a Cristo para hacer un juicio. Y además de eso, ha puesto ¿qué? Dice el texto. ¿Un qué? Designado un día. Un día. Al mundo. Exactamente. Entonces ya ese juicio llegó un día y ha comenzado ya de hace mucho tiempo. Ahora, en Apocalipsis 14, 6 al 7, nos dice no solamente que el día, ahí dice el texto el día, pero el ángel de Apocalipsis dice la hora del juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6 al 7, ¿qué dice? Y volar por el medio del cielo. Ajá, lee. Y volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a la mujer, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de la tierra. ¿Qué es lo que dice ese mensaje de ese ángel? ¿Que ha llegado qué? La hora del juicio. Bueno, ese ángel está conectado con la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2060 tarde y mañana el santuario será purificado. El ángel, no es que va a venir un ángel volando por el medio del cielo y va a empezar a gritarle a toda la tierra que el juicio comenzó. La Biblia presenta que los ángeles en profecía están representando a los mensajeros que comunican el mensaje que está siendo proclamado por ese ángel. Entonces, ese ángel o esos mensajeros predicaron precisamente que la hora del juicio iba a llegar y eso ocurrió en el movimiento adventista con Guillermo Miller, de que proclamaron que en un día específico iba a venir Cristo, pero que el acontecimiento no sucedió como ellos estaban diciendo, pero no se equivocaron en el cálculo cronológico, sino que se equivocaron en el acontecimiento de que Cristo iba a venir. Cristo no iba a venir el 22 de octubre de 1844, sino que era a comenzar el juicio en el cielo. Porque el ángel dice, temed a Dios y dale gloria, porque la hora ¿qué? La hora del juicio ha llegado. Ahora, en Apocalipsis 14, 8 al 14, dice así, hay solamente otros dos mensajes para ser dados al mundo. Después del mensaje del primer ángel, solamente hay dos mensajes más que tenían que ser dados y que tienen que ser dados. El mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Entonces, lean esos mensajes para que ustedes vean qué es lo que el mundo tiene que escuchar para preparar así a la gente para la segunda venida de Cristo. Ajá, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, que el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descantarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Ahí está. Después de que esos tres mensajes son proclamados, ¿quién aparece en la nube? Cristo, con una corona en su cabeza. Eso quiere decir que ya ha sido establecido como rey, y con una hoja aguda para cosechar a los que se prepararon para su venida. Así que el mensaje que prepara
a los habitantes de la tierra para la segunda venida de Cristo, o a aquel que lo reciba, no a los habitantes de la tierra, el que los prepara a quienes lo reciban. Porque aquellos que lo rechacen, lo prepararán será pero para la condenación. Entonces, nosotros vemos que solamente están esos mensajes de preparación. No hay otro mensaje. Cámbialo a la próxima lámina. La obra de purificación del santuario terrenal no era vista por el pueblo. Es decir, ellos no podían ver cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y purificaba el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío por Jehová. Ellos tenían que seguir por fe esa obra. El sacerdote lo que tenían era unas campanitas en el vestido, en la túnica que era vestidura sacerdotal, sumo sacerdotal, y así era que hacían la expiación. Entonces el pueblo mientras tanto estaba afuera en el santuario, afligiendo sus almas, escudriñando su corazón y pidiéndole a Dios el perdón por sus pecados, y así era que el pueblo seguía por la fe la obra real, la obra que estaba haciendo. Ahora, la obra real de juicio que se está haciendo es en el cielo. Y seguimos a nuestro sacerdote, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, por fe también. Nosotros no podemos estar allá arriba. ¿Cómo entonces yo sé cuando pase mi caso? Bueno, quiero ver si me quedó algo. Antes que me quede, pásenme el libro para revisarme ahí para si me quedó un pecado pendiente. No. Para eso está el Espíritu de Dios, porque Jesús dijo claramente que Él convencería al mundo de ¿qué? De pecado y de juicio. Ahí está. Entonces, el Espíritu de Dios nos va a convencer a nosotros de pecado. Así que cualquier pecado que de repente Dios vea o Cristo vean allí que está en el registro y que nosotros todavía no lo hayamos confesado, el Espíritu de Dios va a trabajar en nuestro corazón para que nos recordemos de ese pecado y lo confesemos. Y así ustedes verán cómo el Señor empieza a hacer trabajo y empiezan a venir a nuestra mente cosas que ni siquiera nosotros nos recordábamos que habíamos hecho en el pasado y que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Bien, en Romanos 2.12, aquí son una lista larga. Romanos 2.12 y 13, Eclesiastés 12.13 y 14, Santiago 2.12 y Salmo 96.13 nos dice que la ley de Dios es la norma en el juicio. Así que, ¿qué código legal va a utilizar Dios en su juicio? Cuando alguien comete un delito aquí en esta tierra y va a enfrentar un juicio, ¿por qué lo juzgan? ¿En base a qué? Por el código legal, por las leyes, ¿verdad? Entonces, hay un código legal y la persona enfrenta el juicio. Y ahí hay un abogado defensor y está también el fiscal. Y está el juez que evalúa y preside en el juicio. Entonces, en base a lo que se dé en el juicio, y hay un jurado, y en base a lo que se dé en el juicio, hay un dictamen de parte del juez. Y así precisamente nos dice que el código legal que Dios va a utilizar en este juicio son los mandamientos de Él. Los 10 mandamientos, los 10 principios que Él ha dado para su gobierno en todo el universo. Lea Romanos 2, 2 y 13, ¿qué lo tiene? Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Ajá, todos los que en la ley pecaron, ¿por qué van a ser juzgados? Por la ley. Ahora, Eclesiastés 12, 13 y 14, ¿qué dice? El versículo 13. ¿Te faltó el 13? Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Exactamente, hacedor de la ley. Sabemos que para poder llegar a ser hacedor de la ley es una imposibilidad de tipo humano, pero mediante la justicia de Cristo, en la justicia de Cristo, por las obras que Dios ha preparado para nosotros, es que podemos guardar los mandamientos de Dios. Eclesiastés 12, 13 y 14, ¿qué dice? Ninguno más lee. Lean. Allá hay algunos que no han leído. Eclesiastés 12, 13 y 14, ¿qué dice? Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y darle gloria. Porque la hora búsquelo en la Biblia. Lo están mezclando con el de Apocalipsis 14. Porque el hombre dijo no la ley. Ah, pero léelo fuerte.
el fin de todo discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo, es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre todas las cosas ocultas, buenas o malas. Exacto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin del discurso. ¿Por qué? Porque es todo el hombre. Ajá, pero ¿por qué? Porque la ley es lo que va a tomar. No, pero ahí da un por qué. ¿Por qué tiene que guardar los mandamientos? Que la verdad Es todo el deber. Porque Dios va a traer toda obra a juicio. Es decir, aquí cada uno de nosotros va a tener que enfrentar el tribunal de Dios. Como esté. Bien sea que si su nombre va a pasar al juicio investigador, o bien sea que va a pasar al juicio de los malos, si no está inscrito en el libro de la vida. Pero todos aquí vamos a pasar delante de los ojos que nadie los puede engañar. O sea, los ojos que son como llamas de fuego y que penetran a cualquier corazón. Así que Dios va a traer ¿cuántas obras a juicio? ¿Y cuáles obras especifica ahí Salomón? La obra de la ley. Las obras buenas o malas. ¿Y que también dice ahí de qué tipo? ¿Obras de qué tipo dice el texto? ¿Obras de qué tipo? Ahí dice una palabra. Obras buenas o malas. Y además de eso, Y encubiertas. toda cosa oculta. Encubierta. Así que lo que alguien haga oculto, también eso va a salir a flote. Podrá pensar la gente que está engañando a los demás, que le está viendo la cara de engañarlos tonto, a engaños. o engañar a quien sea, y que está haciendo algo oculto. Pero finalmente eso Dios lo va a traer a juicio. O sea, todos vamos a tener que enfrentar un juicio. Bien, Santiago 2:12, ¿qué dice? Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahí dice, ¿cómo llaman a la ley de Dios en Santiago? La ley de la libertad. La ley de la libertad. ¿Por qué es una ley de libertad? Exacto, son una barrera de protección. Muchas veces la gente piensa que cuando uno se mete al cristianismo lo que se va a meter es una camisa de fuerza. Que entonces no te dejan ni moverte para acá ni para allá. Ay, y a ti tu religión te permite hacer esto. Y tu religión te permite hacer aquello. No, es que no es que tu religión, es lo que Dios dice. Y las restricciones de Dios son bendición para sus hijos. Porque los guarda del mal. Los guarda de ser destruidos por el diablo. Es como una cerca protectora que Dios tiene a sus ovejas. Entonces, el que se salta a la cerca, evidentemente sufrirá las consecuencias de ser dañado por el enemigo de las almas, que es el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Bien, Salmo 96:13. Ante el Señor Ajá, la que hermana, viene. bueno, la hermana lo tenía ya. Sí, pero Léalo. dice así, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Exacto. ¿Qué significa que juzgará al mundo con justicia? ¿Dónde está la justicia de Dios? Están los mandamientos, pero nosotros no podemos sacar esa justicia de los mandamientos. Solamente Cristo nos viste de la justicia que se necesita para estar en conformidad con la ley de Dios. Pero juzgará al mundo con justicia, por medio de su código, por medio de su código legal, que son sus 10 mandamientos. Entonces vemos aquí que la norma del juicio, ¿cuál es entonces? La ley de Dios. Eso es lo que Dios va a usar. Así que el que quiera ver cuál es el código legal que van a utilizar para evaluar su caso, está en Éxodo 20. Ahí está. Con un solo mandamiento que uno sea hallado quebrantando en el juicio, eso será suficiente para ser hallado culpable. Culpable. Bien, Daniel 7:10 dice que el juicio es una inspección de los libros. ¿Qué dice Daniel 7:10? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistirían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Exacto, se está sentando el juez y se están abriendo ¿qué? Los libros. Así que van a hacer una inspección de los libros. Apocalipsis 20:12. El pueblo es juzgado por lo que está escrito en los libros. Lea Apocalipsis 20:12, líder. Más fuerte. Y vi los muertos grandes y pequeños,
que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ajá, van a ser juzgados por las cosas que están ¿dónde? En el libro. En el libro no, en los En libros. los libros, pues. No lo que está en el libro de la vida, en los otros libros, porque ahí ve que está uno que es el libro de la vida y otros libros que es donde están registrados los pecados. Los pecados. Bien, entonces el pueblo es juzgado por lo que está escrito en los libros. Romanos 14, 11 y 12 que dice, cada uno deberá dar cuenta de sí mismo a Dios. Así que cada uno de los que está aquí tiene que dar cuenta a Dios de sí mismo. O sea, no es que mi mamá va a dar cuenta por mí, ni que mi papá, ni que mi hermano, ni mi tío, ni mi abuelo, nadie con ningún parentesco en relación conmigo va a dar cuenta por mí. Por eso es que Jesús dice que ame a padre o madre, o a hijo, o a esposo, más que a mí, no es discípulo digno de mí. Porque si yo pongo primero a un familiar antes que a Cristo o mi salvación, ¿qué estoy haciendo? Estoy amando más a esa persona que al mismo Cristo. Entonces, nos dice la Biblia que tenemos que dar cuenta de nosotros mismos a Dios. Léelo, María. Romanos 14, 11 y 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Exacto. ¿Cuántos vamos a dar razón de nosotros ante Dios? Cada uno. Así que sea cada uno. La salvación es individual. Aquí no va a haber queja en el último momento, que si me perdí, ay no, yo me perdí fue por culpa de mi mamá, por culpa de mis amigos, por culpa de mi papá, que no sé qué, no, nada. Ahí no va a haber excusa, porque ahí dice, toda lengua va a quedar muda delante de Dios. Hasta el mismo diablo, cuando Dios le pregunte, mira, ¿por qué tú hiciste toda esta rebelión? Va a quedar mudo, no va a decir nada, porque él no tiene excusa para lo que él hizo. Seguimos. Hechos 24, 25, ¿qué dice? La predicación, ¿lo tienen bien allá? Hechos 24, 25. La predicación del juicio y la temperancia causó temblor a reyes. Miren lo que hace cuando la gente le predican el juicio. ¿Qué le produce? Temblor. Ah, léalo mismo. Y disertando el de la justicia y de la continencia y del juicio venidero, espantado Félix respondió, ahora vete, mas teniendo oportunidad de llamarle. ¿Cómo quedó Félix? Espantado. Estaba en paz, tranquilo. Hay gente que a veces quiere que le den un mensaje de paz y seguridad, que no les mueva el piso, que no los tambalee en su situación de seguridad carnal en que están. Y por lo tanto, cuando escuchan un mensajero que viene y les da un mensaje que los perturba, entonces piensan que el mensajero lo que está predicando no es correcto. Es un fanatismo. Es un fanatismo, es algo o otra cosa que no es la verdad. Pero resulta que ahí un mensajero de Cristo, un apóstol del Evangelio, predicó del juicio venidero, y el efecto causado en Félix fue que él estaba temblando y espantado. Y tuvo la oportunidad. Exacto. Después no lo volvió a llamar más, no lo volvió a llamar. Cambia la... Ah, ¿por dónde van? Entonces vean los puntos que son tratados. Le predicó de la temperancia, de la justicia y del juicio venidero. Esos 3 puntos, y esos 3 puntos fueron suficientes para hacerlo temblar. Porque dice en Hechos de los Apóstoles de la hermana White, de que cuando él escuchó a Pablo, a él se le vinieron a la mente todos los crímenes que él había cometido. Y muchos crímenes que la gente ni siquiera sabía. Entonces cuando él se dio cuenta que a la final iba a tener que darle cuenta a un ser supremo, él tembló de saberse que iba a enfrentar pues todos esos crímenes que él había cometido. Ajá. Y lo Listo. triste, Cambia. ¿Lo cambio? y lo triste es que mucha gente, como dice un versículo que no lo encontré, que piden, no, díganos cosas halagueñas. Entonces, ¿qué son cosas halagueñas? Esas cosas
O sea, dinos palabras bonitas, no nos digas palabras fuertes, no nos digas palabras duras, sino que quieren esa palabra suave para cerrar su conciencia y no ver la realidad de la situación. Bien, Eclesiastés 12:14 ya lo leímos. Lucas 8:17 dice, cada cosa secreta traída a la luz. O sea, cada cosa secreta será traída a la luz. Lean Lucas 8:17. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a la luz. Exacto, no hay cosa oculta que no vaya a ser manifestada. Pecados que se hacen ocultos, pecados que van a quedar manifestados. Y anoten en Eclesiastés la otra referencia. 1 Corintios 4:5. Los consejos o las intenciones y pensamientos del corazón. ¿Qué dice? 1 Corintios 4:5. Los consejos o intenciones y pensamientos del corazón. Así no juzguéis nada antes de Dios, hasta que venga el Señor. Él iluminará lo oculto en tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. ¿Qué va a manifestar entonces? Los motivos, las intenciones del corazón. O sea, hasta eso se evalúa. Los motivos y las intenciones que uno tenga. Así yo haya hecho cosas que aparentemente son buenas a los ojos de los demás, si lo hice con un motivo egoísta, con un propósito de beneficiarme y todas esas cosas, también Dios evalúa eso. Bien, en 1 Samuel 2:3 dice que cada acción será pesada. ¿Se acuerdan de Daniel 5, donde salió la mano escribiendo en la pared que le dijo que pesaba así en balance y fuiste hallado en falto? Bueno, lo mismo que le hicieron a Belsasar nos van a hacer a nosotros. Nos van a pesar a todos en la balanza del santuario. Y ahí se verá si nuestras acciones están conformes a la voluntad de Dios. Cada acción va a ser pesada. Cada cosa que nosotros hicimos, cada palabra que dijimos, cada intención, cada motivo, todo va a ser pesado. Y después vamos a ver cómo se va a llevar a cabo ese juicio. ¿En qué forma? Cada acción será pesada. 1 Samuel 2:3, ¿qué dice? No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca efectuar las acciones. A Él toca pesar las acciones. Exacto, ¿a quién le toca pesar las acciones? Así que Él va a pesar las acciones de todos nosotros en su balanza. Mateo 12:36 también dice que van a tomarse en cuenta ¿cuánto? Toda palabra ociosa. ¿Qué dice Marianela? Mateo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿De cuántas palabras ociosas? De todas. ¿Cuándo van a dar cuenta? Exactamente. Así que mucho cuidado con las palabras ociosas. ¿A qué se refiere específicamente cuando dice Palabras ociosas que son cosas que no edifican. Echar chiste no es una palabra ociosa. Mentir, Grosería. decir grosería. Todo eso son palabras ociosas. Y no solamente decirlas, sino escucharlas, quedarse escuchando este tipo de palabras ociosas. Claro, eso hace un efecto, pero lo que va a ser tomado en cuenta es cada palabra ociosa que las personas digan. Y si yo estoy escuchando gente que está diciendo grosería o blasfemando, diciendo cosas, yo tengo que amonestarlo. Hay gente que maldice a Dios, así, directo, o sea, y uno al escuchar eso uno tiene que decírselo, mira, esas son palabras blasfemas, lo que tú estás diciendo. Y si no se lo dice, está consintiendo con el pecado con él. Exacto. Y esa gente que son burlonas también. Bueno, eso es palabra ociosa. Igualito. Que se la pasan burlándose, riéndose de los demás, todo eso. Esas son palabras ociosas. Todo ocioso es, ¿qué es ocioso? Que no lleva fruto para la gloria de Dios. Todo ese tipo de palabras. Que si yo me voy a burlar de un hermano, que si yo lo voy a estar criticando, que si yo voy a decir grosería o no, o si no decimos grosería, vamos a suponer los cristianos que no dicen grosería, pero critican al hermano, están diciendo cosas que no edifican, echan chistes cristianos, entre paréntesis, entre comillas. Entonces, todo eso son palabras ociosas. ¿Vas a preguntar? Ajá, ¿cuál? Apocalipsis 20:13. Dice,
Apocalipsis 20:13, el juicio de acuerdo a las obras. Ya nosotros leímos ese texto. Léelo nuevamente. Y candela y olores y No, Apocalipsis 20:13, está leyendo 18. y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Ajá, ¿cómo nos van a evaluar? Cada uno según qué? Según sus obras. Exacto, uno puede creer muchas cosas, decir muchas cosas, pero en la práctica es donde se ve si la fe, hay fe verdadera o hay fe falsa. Si la fe está obrando por el amor o si no hay verdadera fe. Bien, según Jeremías 2:22, ya lo leímos, cada pecado está escrito. Según Daniel 7:9 y 10 y Apocalipsis 20:12, seremos juzgados por las cosas escritas en los libros, ya lo leímos también. Entonces seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros, cada uno según sus obras. Ahora, 1 de Pedro 4:17 nos dice que el juicio comienza por quién. Por la casa de Dios, por los que han aceptado a Jesús como su Salvador, por aquellos que han sido justificados por la fe. Por ello es que comienza primero el juicio. Así que lean lo que dice Pedro allí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Exacto, imagínense. Si el juicio primero comienza por los profesos creyentes, dígame cuál será el final entonces de aquellos que no han creído, ¿no? Es lo que está, la idea que te está transmitiendo Pedro ahí. O sea que el que piensa que cuando aceptó a Cristo ya está salvo, entonces está contradiciendo a Pedro. Porque Pedro dice que va a haber un juicio para la casa de Dios. Un juicio para la casa de Dios. Si entonces ya la gente estuviera salvo, entonces ¿para qué Dios le va a hacer un juicio a su casa, a su pueblo? Si ya están salvos, no le tienen que estar haciendo ningún juicio. Anoten ese texto para aquellos que creen en la seguridad de salvación. Lucas 20:35 y 1 Tesalonicenses 4:16-17 ya lo leímos. Lucas 20:35. A los que fueron tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento. Los que se han tenido por dignos de aquel siglo, o sea, de la tierra nueva, de la tiempo venidero, los que sean tenidos por dignos. O sea, para ser tenidos por dignos tienen que atravesar un juicio. Entonces, en el juicio se va a determinar quién es digno de resucitar en la primera resurrección. Aquí, según lo dice 1 Tesalonicenses 4:16-17, dice, los muertos en Cristo resucitarán como primero. Entonces hay una primera resurrección para los muertos en Cristo. Pero para poder resucitar en esa primera resurrección hay que ser tenidos por dignos. Y la única forma de ser tenidos por dignos es enfrentar el juicio y ser absuelto en el juicio. Y ser perdonado y que sus pecados queden borrados. Cámbienlo. Cámbiala, ¿no? No. ¿A ver? Sí, Tony, Sí, la ya. otra. Ajá, Esto y otra. lo pasaste más, te pasó más. No es eso. Ajá. Según Lucas 21:34-36, los justos vivos también serán considerados dignos. Lean Lucas 21:34-36. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Exacto. Entonces ahí habla de que el día final va a venir como un lazo sobre todos los que habitan la tierra. Pero que miren, vigilen por ustedes y estén pendientes, no sea que la glotonería y los afanes de este mundo y todo eso nos absorban de tal manera que caiga de repente sobre nosotros ese día. Así que va a haber una evaluación, tanto para los muertos como para los vivos. Porque el vivo, el que esté vivo, que se deje absorber por las cosas de este mundo profesando ser cristiano, también va a ser hallado falto en el juicio. Ajá. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas,
que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí dice, ¿qué palabra sale también allí? Que sean tenidos por qué? Tenidos por dignos, para estar en pie cuando Cristo venga. Entonces los justos vivos también serán considerados dignos. Eclesiastés 7:27. En la cuenta es considerado uno por uno. Elías, Eclesiastés 7:27. En la cuenta es considerado uno por uno. He hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Exacto, si Salomón pesaba las cosas uno por uno, también Dios con su infinita sabiduría va a pesar cada caso, uno por uno. Como leímos el texto anterior, cada quien dará cuenta a Dios de quién, de sí mismo. Uno por uno será evaluado. Bien, viene 1 Corintios 4, 3 al 5. No estamos para juzgarnos unos a otros, sino para mantener en la mente el juicio de Dios. Ajá, Mitalia, léelo. 3, 4 y 5, ¿no? Sí, 1 Corintios 4, versículo 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su balanza de Dios. Exacto. Entonces ahí Pablo está hablando de hacer juicio a las intenciones, a los motivos de las personas. Pero si alguien está en un pecado abierto y público, la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Y no, porque Pablo en otra parte dice, reúnanse ustedes y mi espíritu y quiten a ese perverso en medio de ustedes, ¿no? Que era un profesor hermano que estaba viviendo en pecado. Ahora, 1 Corintios 11:31. 1 de Reyes 8:39. Solamente Dios conoce el corazón. Así que como Dios es el único que puede juzgar más exactamente los motivos y las intenciones del corazón, su juicio será justo y será equilibrado, porque Él conoce bien qué motivó a cualquier persona a hacer lo que hizo. 1 de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás y obrarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Exacto, dice ahí, solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. 1 Corintios 11:31. Ajá, léelo. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados. Exacto. ¿Qué indica esto? Uno tiene que hacerse un autoexamen todos los días de todas las cosas que uno hizo durante el día, y cuando llega la noche uno revisarse con quién hablé, qué dije, qué dejé de hacer hoy en día para adelantar la causa de Dios, cuál fue mi comportamiento, hacer una evaluación conforme a los 10 mandamientos. Si nosotros hacemos eso todos los días, cuando llegue el juicio, nosotros podemos enfrentar el juicio con la ayuda del Señor, y así cuando se ponga a cuenta nuestro caso, nosotros estaremos al día con Dios. Pero si yo dejo que los días pasen y los días pasen, y yo cometí un pecado este día y me estoy haciendo el desentendido, y viene y hago otro pecado otro día y me hago el desentendido y no lo confieso, cuando vengo a ver estoy acumulando una gran cantidad de pecados que no he confesado. Entonces para eso es el autoexamen, examinaos vosotros mismos para ver si están en la fe. Entonces si estamos en la fe, si en verdad estamos en la fe, no seremos reprobados en el día del juicio. Y esa es la mejor forma de alcanzar la perfección. Por la gracia de Dios, escudriñar su corazón todos los días y vivir como si usted fuese a enfrentar el juicio ese día. Así es como tenemos que vivir todos los días, como si ese día fuésemos a enfrentar el juicio. Si nos dijeran hoy, miren, tu caso está siendo pasado por allá arriba en el cielo, ¿cómo estaríamos?
Contrito y humillado. Exacto, y además de eso, tratando de no ofender a Dios en ninguno de los mandamientos con la ayuda y el poder de Él. Bien, 1 Corintios 11:32 nos dice que a veces el Señor nos castiga, nos disciplina con un propósito. Y ese propósito es prepararnos para el juicio. 1 Corintios 11:32. Pero si el Señor nos castiga, es para enmendarnos, para que no seamos condenados con el mundo. Exacto. Vean para qué Dios nos mete disciplina, nos castiga. Dios al que ama lo castiga. Pero ¿de qué tipo de castigo está hablando? De la disciplina, de las dificultades que a veces pasamos con un propósito, para que no seamos condenados. Para que cuando lleguemos al juicio no seamos condenados con el mundo. Apocalipsis 3:5 nos dice que los nombres de los justos serán retenidos en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5, ajá, hermana Elizabeth, léalo. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Exacto. Al que venza, ¿qué va a pasar? No borrará el nombre del libro de la vida. Así que necesario es que venzamos nuestros defectos de carácter, los pecados, toda tendencia al mal heredada y cultivada, para que si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, ahí ese nombre permanezca. Porque el que tenga el nombre inscrito en el libro de la vida va a heredar la vida eterna. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Pasa a la próxima lámina para que veamos. A continuación, después en la tarde, vamos a estudiar todos los libros del juicio y otros elementos adicionales de este tema. ¿Dudas, preguntas de lo que hemos analizado? ¿No tienen preguntas, dudas? Eso quiere decir, bueno, que están entendiendo todo o tienen miedo de preguntar. Tengo que hacer como Las dos cosas. una Y las recopilación. personas que han muerto en el mensaje. Bueno, Dios va a hacer un juicio de los muertos, un juicio justo. Lo va a evaluar conforme a la altura de la luz que Él le dio. Ajá, ¿quién más? Ya la hermana se animó. Ahora Pastor, pasa para allá. el juicio vamos a estar presentes cuando van a estar jugando cada uno o puede ser. No, eso es por fe, eso es por fe. El que te va a representar a ti es Cristo. O sea, Cristo va a interceder por ti. Si tú te has arrepentido de tu pecado y lo has confesado, Cristo va a pedir a Dios de que te borre los registros que están ahí. Eso es lo que hace Cristo. Por la fe nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Y después en la tarde lo vamos a ver. Entonces, cuando uno nace de nuevo, o sea, con el bautismo, nace en Cristo, que dice que todos los pecados atrás quedaron borrados. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, que cuando se dice, yo no dice lo que estoy diciendo, que Ajá. dice, cuando se dice, no, todos los pecados quedaron en el, o sea, y uno lo lleva así como cristiano o debe ser a media, porque uno dice, no, todo lo que, toda tu vida anterior quedó bajo las aguas, y ahora tu vida empieza a caminar de aquí en adelante según tu obra y Los fondos de la mar. según la fe. Pero por supuesto, se está recalcando por según la cita que todo lo que hemos hecho anterior, desde que nacimos, ¿verdad? Porque nuestro libro de vida está abierto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que dar cuenta de todo eso, siendo o no bautizados. O sea, siendo conversos o inconversos. Después vamos a ver quiénes tienen acceso a este juicio. Les respondo de la siguiente manera. Es evidente que cuando una persona es bautizada, experimenta un cambio. Es una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Pero lo que sí no es correcto es decirle a la gente que ya todo eso quedó borrado. Porque eso quedó registrado, eso está registrado en los registros allá en el cielo. Están perdonados todos los pecados, mas no borrados. O sea, el borramiento se lleva a cabo es cuando pasan el caso de esa persona en el juicio. No antes. Pero fíjense que la cita es esta, la que están diciendo, todas de aquí somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, las Sí. cosas pueden ser nuevas. Sí. Por eso en esta cita, por supuesto, Sí, pero eso va ligado con el juicio. Porque si ya se borran todos los pecados, en el momento cuando tú aceptas a Cristo, entonces ¿para qué van a hacer un juicio? Claro, es bueno aclararlo, porque entonces uno se queda convencido, o sea, a
entre comillas, que todo eso ya no, bueno, su vida anterior ya quedó no perdonada. Ajá. Ah, bueno, Pero no está borrado. Pero es No está borrado. Se aprenda de uno eso, que los pecados están vigentes para uno confesar. Ajá, no, pero si la persona confesó y Dios le perdonó ese pecado está perdonado. Dios no se lo va a echar cara. Lo que sí queda es perdonado en el registro del cielo, pero no queda borrado. El borramiento viene cuando ya pasan su caso. Dios va a revisar los libros y dice, bueno, este confesó todos sus pecados. Aquí todos están perdonados. ¿Qué es lo que dice Cristo? Bueno, yo quiero que a esta persona le borren todo ese registro que todavía queda ahí. Que aun cuando están perdonados, están registrados allí. Y eso quedará borrado y la culpabilidad de ese pecado, finalmente la culpa final la va a cumplir el diablo. Va a pagar por todo lo que Él nos ha hecho cometer a nosotros. O sea, Él va a sufrir la consecuencia final de esos pecados. Pues. La destrucción, el aniquilamiento, lo van a volver ceniza. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote terrenal. Exactamente. Entonces, perdón y borramiento no son la misma cosa. Pero entonces el borramiento viene después, o sea, cuando venga el juicio final. Exacto, en el momento cuando pasan el caso de la persona. No es un juicio así de que Dios va a dar un solo plumazo, va a evaluar todo, no. Uno por uno, va evaluando. Pero el perdón que nosotros experimentamos es real, transforma el corazón, alcanza lo más profundo de nuestro ser. Y en el cielo estamos perdonados. Pero una cosa es que seamos perdonados y otra cosa es que todo ese registro quede borrado. Y para eso es el juicio investigador. ¿Para qué? Para que suba delante del Padre, Él aboga a favor nuestro y dice, mire, Él ya se arrepintió, Él confesó todos sus pecados. Aquí está el testimonio de que le fueron perdonados. Ahora yo pido para Él que Él sea heredero de la vida eterna. Entonces ahí se lleva a cabo borrar todo el registro de los pecados que han sido perdonados y ahí el nombre de la persona queda en el libro de la vida. Lo vamos a ver con la próxima Ahí es cuando clase. se cumple el texto ese que son echados al fondo de la mano. Que son borrados, que son borrados. Borrados. Y no me acordaré más de sus pecados. Sí, porque Dios nos perdona, pero el perdón es, ¿cómo les digo? Es un perdón condicional. Hasta que se confirma en el juicio. ¿Cómo sabe que es un perdón condicional? En la parábola del siervo, los dos siervos y el rey. ¿Se acuerdan que el rey le perdonó una tremenda deuda que tenía uno de los siervos? ¿Pero qué hizo el siervo? No le perdonó la deuda al otro. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo metió preso. Entonces, ¿qué indica? Que su perdón era de qué tipo? Condicional. O sea, bueno, yo te perdoné, pero si tú no quisiste perdonar al otro, entonces te renuevo la sentencia y te meto preso. Eso es lo que Dios hace en el juicio. Si alguien de repente aceptó a Cristo, confesó sus pecados y le anotaron perdón en el cielo, pero después él vino y quiso vivir una vida de libertinaje cristiano, tenía el nombre de cristiano, pero entonces hacía pecados por aquí oculto y por allá, en el juicio Dios va a decir, mira, tú no puedes entrar, porque yo te perdoné a ti, pero tú deberías de irte y no seguir pecando. Ah, pero entonces tú quisiste vivir como cristiano, pero una vida doble. Entonces al cielo tú no puedes entrar. Ah, sí está más claro, hermano. Exacto, así es, eso es lo que pasa. De todas maneras, con el tema que vamos a tener a continuación, vamos a ver esa parte. De todas maneras, hermano, o sea, antes de que usted termine en la tarde, podría ser así estilo un ejemplo, con eso resumido. Por ejemplo, se da un caso, cómo van los pasos. Son pasos así, Sí. de una manera muy sintética. Sí, aquí con la otra clase lo vamos a Entonces ver. uno lo puede ver con más claridad y nos aclara todo y es como un resumen. Sí. Vamos a cantar Cuando junte Jesús las naciones. El 492. Cuando junte Jesús las naciones. De pie, por favor. 492. Breve. 492. Cuando junte Jesús las naciones.